¿Qué tal? Estamos iniciando un nuevo programa de Agenda Abierta para analizar lo que está ocurriendo y viendo efectivamente qué bueno puede salir de todo esto. Estamos en la región de los lagos con Vértice TV y con TV INET. Para hablar de economía, para hablar de política, para hablar de los cambios que pueden haber, para hablar también del rol de los parlamentarios y qué se puede hacer desde el Parlamento, tenemos hoy día de invitado al diputado Fidel Espinosa, diputado del Partido Socialista. ¿Qué tal, diputado? Muy bien, muchas gracias, un gusto de estar acá en Agenda Abierta para toda la región de los lagos. Para hablar también desde el gobierno, que quiero decir, cuesta que funcionarios del gobierno vengan a hablar con nosotros, por eso queremos destacar que estoy hoy día aquí el Seremi de Economía, Francisco Muñoz. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y para hablar de esto y mucho más, porque esto ha estado en boga, en conversación de todos los chilenos, para hablar de la Constitución, de las reformas que pueden haber, con el diputado, con el abogado de la Universidad de Chile, académico de la Austral, de aquí de nuestra ciudad de Puerto Montt, Diego Pardo. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Diputado, en tiempos de crisis siempre, para llegar finalmente a acuerdos, para llegar a soluciones, tienen que haber sesiones, tienen que haber concesiones. Sin duda el Parlamento, por los motivos que sea, goza de poca popularidad. ¿Qué concesiones están dispuestos a hacer los parlamentarios para destrabar esta crisis profunda, que es política, que es social, que es cultural, que a esta altura también tiene que ver con un sentimiento de malestar que tienen los chilenos? Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría señalar de que el Parlamento, como lo dije desde mi primera intervención cuando se inició esta crisis profunda que hoy día está viviendo Chile, que es una crisis política y social, que debo reconocerlo, y lo dije también del primer día, esta no es una crisis solamente contra este gobierno, es una crisis contra el sistema político en su conjunto, por los cambios que nos han podido dar por largos años. Pero este gobierno lamentablemente ha profundizado la crisis. De hecho, la peor de las crisis que podemos tener hoy día es que tengamos un presidente que está con un 13% de apoyo ciudadano hoy día, para algunas encuestas, y un 9% para otras. Eso no es bueno, no es para alegrarse cuando ocurre eso. El Parlamento, ¿no es cierto?, tiene deudas con Chile, y eso está claro. Por ejemplo, la ley que impedía la reelección de parlamentarios, nosotros la aprobamos en la Cámara de Diputados en el año 2012, y estuvo 7 años entrampada en el Senado hasta que la semana pasada, de manera brillante, ¿no es cierto?, la pusieron, brillante entre comillas, por los movimientos sociales que están afuera en la calle, la pusieron en tabla y se aprobó. Pero se aprobó con una letra chica, que permite incluso que los parlamentarios que están actualmente en ejercicio, o que estamos actualmente en ejercicio, pudiésemos estar en el Parlamento 2 periodos más. Entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo? Cuando tú me preguntas de concesiones, estamos diciendo no. El parlamentario que lleve más de 3 periodos no pueda ir a la reelección al mismo cargo. ¿Cuánto tiempo lleva usted, diputado? Yo llevo 4 periodos, voy por el 5º. He elegido, tú lo sabes, con muy buenas votaciones, sí, amplias mayorías, pero también creemos nosotros que el tiraje de la chimenea implica, por eso yo voté a favor de esa ley del año 2012, y lamentablemente, repito, los senadores no les gustaba esa ley, por eso la tuvieron entrampada 7 años en el Parlamento. Va a haber una concesión en el tema de las asignaciones, no solo de los parlamentarios, quiero ser súper claro, porque aquí se dice las dietas parlamentarias. En Chile hay una gran cantidad de personas del aparato público que tienen incluso salarios muy superiores a los parlamentarios, incluso aunque usted no lo crea, dentro del propio Parlamento. Dentro del propio Parlamento, secretarios parlamentarios ganan el doble que los propios parlamentarios. Pero nosotros, ¿qué hemos dicho? Estamos dispuestos, y hoy día se está discutiendo si va a ser un 30, si va a ser un 40 o va a ser un 50% la reducción de esa dieta, y esa ley debiese salir en los próximos días para todo el aparato público del Estado, incluyendo incluso, ¿no es cierto?, a ministros de Estado, jueces de la República, alcaldes y miembros también de empresas del Estado que ganan a veces 3 o 4 o 5 veces más de lo que gana, ¿no es cierto?, un parlamentario. Pero, diputado, mire, los partidos finalmente estamos una paradoja muy grande, la paradoja que tenemos. Esto es una crisis política que requiere buenos liderazgos. La paradoja es que finalmente la solución tiene que ser política, con actores políticos que están con baja credibilidad. Y eso, por tanto, el esfuerzo debe ser el doble de grande, que si son parte del problema deben ser parte de la solución. Y yo he visto, no sé, el Partido Socialista, por ejemplo, en el cual usted milita tantos años, en el cual yo milité también, ¿qué aporte está haciendo para que efectivamente se avance en las distintas soluciones? Nosotros como Partido Socialista le hemos entregado al presidente de la República 17 propuestas, ¿no es cierto?, para salir de la crisis, y de las cuales hasta la fecha, lamentablemente, que van en el marco de hacer transformaciones reales y profundas, que no van en la línea de lo que ha dicho el presidente en estas semanas de crisis, que ha sido mejorar las pensiones en un 20%, estabilizar los precios de los consumos de la energía eléctrica en el país, y otras tantas. Nosotros le hemos dicho que las transformaciones tienen que ser más profundas, y qué bueno que esté Diego acá, que él va a poder ser mucho más, yo diría,
articulador de propuestas en el ámbito, ¿no es cierto?, de lo que es la nueva Constitución, porque nosotros hemos dicho, muchos de los cambios que los chilenos están pidiendo en la calle tienen que ver con llegar a una nueva Constitución, y por eso quiero felicitar, estimado Hardy, quiero felicitar a que los alcaldes, el día de ayer, no sé si tú lo sabes, Sí. el día de ayer todos los alcaldes de Chile han resuelto que el 7 y 8 de diciembre van a realizar a lo largo de todo Chile, en las 345 comunas del país, van a realizar consultas ciudadanas para preguntarle en cada comuna de Chile qué son las propuestas que quieren los chilenos para cambiar. Y eso pasa, desde mi punto de vista, por una nueva constitución que va a poder, de una u otra manera, provocar transformaciones y cambios profundos para tocar el meollo de lo que la gente quiere en la calle: pensiones, AFP, ISAPRES y muchas otras entidades que por largos años han estado en este país, han sido prácticamente intocables por una constitución que se creó bajo dictadura, que no fue una constitución, en definitiva, que pudiera representar el modelo de sociedad democrática que todo Estado tiene que tener con su constitución. Creo que por ahí pasa. Nosotros somos parte del problema, con eso termino la idea. Es cierto, somos parte del problema, pero tienen que hacerse más responsables quienes fueron parte de la inacción parlamentaria. Y yo lo he dicho, Hardy, en todas mis entrevistas. Yo he dicho aquí, yo he visto los matinales de televisión a parlamentarios que en las últimas campañas tuvieron 500 millones, 400 millones, 300 millones de aportes reservados de las propias empresas que son las abusadoras en Chile, las que se coluden en el confort, en los remedios, en las farmacias, para cobrarle más caro a los chilenos. Y esos mismos han ido a dar lecciones de cómo salir de la crisis. Yo no me siento parte del problema porque por lo menos he votado siempre en la línea de lo que ha sido, lo que me ha pedido mi partido, que ha sido defender los derechos ciudadanos y de los trabajadores. Diego Pardo, usted es un destacado abogado, tiene un doctorado además en Alemania. La semana pasada estábamos con el diputado de Renovación Nacional, Carlos Ignacio Kuchel, donde él decía que esto no tiene nada que ver con la Constitución. ¿Es la Constitución una camisa de fuerza para la situación que vivimos? ¿Cuáles pueden ser las fórmulas? Porque también se habla de la Asamblea Constituyente, otros hablan de la experiencia en Finlandia, otros hablan de la experiencia en Colombia, lo que fue la experiencia española del 77, me parece, que fue por una... En fin, ¿tiene que ver las demandas sociales con una Constitución? Explíquenos eso con pera y con manzana a todos nuestros televidentes, por favor. Bueno, siempre va a haber una discusión respecto a la importancia que tiene la Constitución en la resolución de estos problemas cuando los problemas son tan acuciantes como los que tenemos hoy día. Yo no siento que tenga que demostrar que la Constitución es el problema. ¿Por qué? Porque la demostración está en la calle, ¿no? La demostración está precisamente en la crisis política que se está viviendo hoy día. La crisis no es solo social, en el sentido de que la gente esté demandando mayores prestaciones del Estado, sea de donde sea que ellas vengan, ¿no? Lo que está demandando la ciudadanía, me da la impresión, y me atrevo a interpretarla, es una mayor participación y un cambio sustantivo al modelo que ha venido rigiendo las relaciones políticas entre los ciudadanos durante los últimos 30 o 40 años, que es la Constitución Política de la República, ¿no? Lo que tiene que hacer una Constitución política es constituir, por eso se llama Constitución, ¿no? Lo que tiene que hacer una Constitución política es constituir la relación entre los ciudadanos. Una Constitución democrática y una Constitución liberal y democrática constituye esa relación de los ciudadanos en términos de igualdad y de libertad, ¿no? Lo que tiene que hacer una Constitución política es, entonces, constituir esta asociación política de forma tal de posibilitar que los ciudadanos nos relacionemos unos a otros en términos igualitarios y en términos libres, ¿no? Y lo que están demandando los ciudadanos, me da la impresión, es precisamente esa relación, la inexistencia de esa relación durante los últimos 30 años, que se manifiesta en la imposibilidad que tiene el sistema político de traducir demandas ciudadanas en leyes, en políticas públicas, en legislación, etcétera, ¿no? Insisto, siempre va a haber una discusión de qué es lo que es necesario en particular cambiarla a la Constitución, pero a mi juicio lo que está ocurriendo hoy día en la calle es una demostración patente de que los ciudadanos consideran que el sistema político institucional no es capaz de traducir sus demandas y la única solución que le queda a cualquier ciudadanía del mundo es responder frente a la impotencia constitucional con el poder ciudadano que se manifiesta en la... Porque, disculpa Pedro, mira, leo aquí la Constitución Política, dice, la página 5 dice, la Constitución esta fue aprobada con el 67% de los votos, 30% en contra, en un plebiscito efectuado el 11 de septiembre del año 80 sin que hubiese habido padrón electoral, leo, y bajo severas restricciones a la libertad de expresión, información y reunión. Ardi, pero discúlpame que te interrumpa eso con el mayor de los respetos, pero todos sabemos que ese plebiscito fue una mentira. Pero por eso yo estoy, por favor, si estoy leyendo, o sea, mi tema es con Pedro, o sea, tiene que ver con comenzamos con la legitimidad de la propia Constitución. Con Diego. Con la propia legitimidad de la Constitución,
Ahí ya comienza el cuestionamiento, cuando se reconoce que aquí que no había estados, no había padrones electorales siquiera. A ver, muchas constituciones del mundo se han aprobado en condiciones originarias que son cuestionables desde el punto de vista democrático, ¿no? Exacto. Y muchas de esas constituciones han sobrevivido, no sé, pensemos, la propia Constitución de Estados Unidos fue aprobada por una comisión compuesta por solo hombres blancos que eran propietarios, que había restricciones, etcétera, ¿no? La Constitución de Alemania fue aprobada por las fuerzas de ocupación. O las propias nuestras anteriores. O las nuestras anteriores, ninguna es carente de pecados de origen, ¿no? El problema principal no es ese, eso no significa que el pecado de origen de nuestra Constitución sea espurio o sea irrelevante, ¿no? Muy bien. El problema que tenemos nosotros es que el contenido de la actual Constitución evidencia claramente quién la dictó. Es muy evidente. Es muy evidente que esa Constitución fue dictada bajo una dictadura con una ideología neoliberal que consistente en desvincular la asociatividad política de las personas, en neutralizar la asociatividad política de las personas en vez de posibilitarla. Por eso decimos que fue una Constitución, Hardy, que de una u otra manera no tiene una legitimidad democrática, porque de una u otra manera no recogió ostensiblemente los valores de la sociedad, los idearios de esa sociedad. Y eso es lo que hoy día se ve reflejado en las calles, yo lo comparto, pero también hay una responsabilidad de la clase política. Y en eso nadie puede estar exento de ello, me incluyo. Porque en definitiva en 30 años, como tú lo señalas, que es una constitución que ya tiene 40, pero en 30 años se dejaron establecidos quórum tan altos en esa constitución para poder hacer modificaciones reales y sustanciales, 2/3. O sea, recordemos diputados que habían senadores designados, por tanto... Por supuesto. O sea, porque la gran habilidad de Jaime Guzmán fue, para no vivir lo que vivió cuando fue la caída del franquismo, que cuando se fue el franquismo no tenía una constitución que efectivamente garantizara la continuidad del modelo, y finalmente apenas muere Franco, entra el Partido Comunista, en fin, y tanto que Felipe González empieza a gobernar por 14 años a partir del año 81. Y eso fue lo que trató de evitar Jaime Guzmán, para ser muy preciso con eso. Pero Diego, hay distintos ejemplos. Está los congresos constituyentes, está la asamblea constituyente, está la comisión de expertos, que todos han tenido experiencia buena y mala, el caso de Finlandia, el 2010, el caso de Colombia, el 2001, me parece. El caso de la Asamblea Constituyente ahora en Venezuela, porque se habla de Asamblea Constituyente y todos piensan en Venezuela. Se ha demonizado el tema de Asamblea Constituyente, y no, ¿por qué? Pero han habido también... Hay países europeos que han tenido Asamblea Constituyente. ¿Cuál crees tú que podría ser un modelo que se acomode a nuestra idiosincrasia, Diego? El problema es que la Constitución, al ser la ley fundamental, la ley superior, hay una complejidad particular en la forma en que uno crea una Constitución. Es como, si me permiten la expresión, la Constitución hay que crearla predicando con el ejemplo, ¿no? Porque si usted crea una Constitución sin aplicar un procedimiento democrático, entonces esa Constitución siempre va a tener un problema, por muy democrática que sea después, ¿no? Está bien. Y usted tiene que usar un procedimiento. Ahora, ¿qué significa que un procedimiento sea democrático? Significa que tiene que haber sufragio universal, significa que tiene que haber una representación igualitaria y significa que tiene que haber una deliberación pública, ¿no? Son tres condiciones básicas. Y entonces, si usted me pregunta, ¿qué mecanismo cumple en mayor medida esas tres condiciones básicas? La respuesta unánime va a ser una asamblea constituyente, ¿no? Ahora, usted puede nombrar asamblea constituyente, esa asamblea constituyente puede configurarse de múltiples formas, ¿no? Usted puede tener representación territorial, representación personal, usted puede convocar a los alcaldes, puede convocar a los concejales, se puede convocar de hecho a los propios políticos vinculados con ciudadanos. Convengamos, Diego, que está demonizado por el ejemplo de Venezuela, ¿no es cierto? Bueno, es que los detractores de la Asamblea Constituyente suelen elegir los peores ejemplos para demonizar, para contrarrestar eso. Es una estrategia retórica evidente, ¿no? Seremi, usted no solamente es Seremi Economía, usted es militante de la UDI, histórico militante de la UDI. ¿Usted está dispuesto a conversar o convenir que la Constitución es una camisa de fuerza, que hay que reformarla? ¿Cuál es su opinión ya como militante de la Unión Demócrata Independiente, no solamente como Seremi? No, bueno, aquí yo comparto las opiniones del diputado Espinosa y también de Diego respecto a y lo digo de forma bien personal, respecto al origen de la Constitución. Efectivamente, esta ha tenido una serie de modificaciones, el diputado lo puede manifestar mejor. En el gobierno Lago, en el gobierno de Frey se hicieron algunas modificaciones, pero yo sí comparto que hay un problema en el origen, en los tiempos en los cuales fue redactada esta Constitución.
también hay que analizar otros aspectos, digamos, cuál es el modo, si es que se abordara esto. Nosotros como gobierno estamos realizando una serie de conversatorios, iniciativas ciudadanas de conversatorios a través de los cabildos, esta iniciativa de la Asociación Chilena de Municipalidades, que bien lo mencionaba el diputado, y hoy día también estamos a través del Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, ya se hizo en la región de los lagos, hoy día hoy estos días se realiza un conversatorio con los parlamentarios de la región, también nos interesaba, y lo conversábamos con Diego anteriormente, cómo también la región pone en valor sus propuestas, porque hay sin duda una realidad social bastante diferente a lo que normalmente se piensa en la región metropolitana, que están concentrados todas las instancias. Pero Francisco, por eso le pregunto como militante de la UDI, que la UDI ha sido un factor en todos estos años, absolutamente refractario a los cambios. Y miren cómo está terminando esta situación. Nosotros esperamos, como digo, en cada partido hay elecciones. ¿Ya? Nosotros representamos al menos la intención de poder tener una UDI más acorde a los tiempos de hoy día. Lamentablemente nuestra postura no ganó en estas elecciones populares. Yo te digo también, la UDI hasta antes no era un militante, un voto. Hoy día al menos tenemos la posibilidad de ejercer un voto. Teníamos una postura a través de Jaime Velorio. Y sin duda hoy día tenemos que abogar también los que militamos dentro de los partidos, que tenemos ideas, digamos que en nuestro caso son gremialistas, más que políticas, de poder apuntar precisamente a que los parlamentarios que hoy día nos representan también nos escuchen respecto a qué es lo que queremos como partido. Porque mire, que estamos hablando también con el abogado Diego Pardo. Mire, por ejemplo, la Constitución española, y por eso quiero preguntarle aquí también a usted con el diputado, ¿qué debiera contener, por ejemplo, temas en las constituciones? En el artículo 31 dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a sus capacidades económicas. En el 47 dice: se asegura el derecho a la vivienda digna y adecuada. O sea, contemplar la Constitución, en este caso la española. Porque la nuestra, como usted recién decía, Diego, esto refleja un modelo económico. Por eso tal vez es necesario cambiar no sé, diputado. Mire, es que es muy importante lo que acabas de decir. Porque justamente esos son los temas que la ciudadanía tiene que comprender, de por qué hoy día el clamor ciudadano, ya un tema que partió en las primeras marchas, siendo un tema que estaba dentro de las primeras 10 prioridades, se ha transformado dentro de las principales. Porque el chileno comenzó a comprender en esta etapa, y ahí yo discrepo un poquito de Francisco en lo siguiente: si bien él tiene una postura dentro de su partido hoy día sigue en una férrea oposición a cualquier tipo de cambio, lo han dicho en esta semana. Ellos no van a dar un solo espacio a que haya una nueva constitución. Nos están hablando efectivamente de lo que Francisco ha dicho acá. Nos han dicho, no, si quieren hacer reforma, hagamos reforma. Pero esas son las reformas consensuadas que se llegaron los gobiernos nuestros porque no habían los votos, no existían los votos para hacer las transformaciones profundas. Quieren llegar de nuevo a esos mismos acuerdos políticos. Y creo yo, modestamente, que hoy día no hay ni un espacio, pero ni uno, Hardy, para que esto se haga en una cocina, en la moneda o en el Parlamento, a espalda de la ciudadanía. Yo creo que hoy día es el momento único. Por eso yo he sido de los que he hecho un llamado a que la gente se movilice pacíficamente, porque la violencia no conduce absolutamente a nada. Para un poquito ahí, diputado. Mire, hoy estos últimos días han habido muchos conversatorios, cabildos. ¿Cuál es el temor de mucha gente? Que la Asamblea Constituyente sea apropiada, sea tomada, cooptada por los sectores más radicales, por los sectores que tienen más opinión. Qué bueno que lo pregunte. Quiero terminar cuando tú hablas de los derechos, y culmino yo la idea. Usted habló del derecho a la vivienda, que está establecido no solo en esa constitución que usted ha mencionado, en muchas otras constituciones. El derecho a la vivienda digna, el poder volver a que el agua, por ejemplo, sea un bien nacional de uso público, está radicado justamente que el derecho de la propiedad en la constitución, tú eres especialista, no yo, pero el derecho de propiedad en la constitución es tan fuerte que hacer modificaciones de cualquier tipo requieren quórum que hoy día, repito, no existen. El derecho al agua. Y el derecho a un tema que el exdiputado Algueta un día me lo planteó, hace un par de meses atrás, y estuvo aquí, que tengo entendido, en este canal hace poco, que fue un gran abogado, pero además un gran legislador. Y él me dijo siempre, en otras legislaciones ya está establecido como un derecho constitucional el derecho, ¿no es cierto?, el proteger a la tercera edad, que en Chile está precariamente protegida. Hoy día hay una persona de tercera edad en una familia cualquiera, que le ocurre a muchos, que llega a la edad, ¿no es cierto?, donde muchas veces están desprotegidos en salud, quedan solos en la familia o se enferma, alguien de la familia de repente tiene que dejar de trabajar y el Estado no tiene ni un rol hoy día, más allá, ¿no es cierto?, que brindarle una atención o darle un remedio en el hospital. Entonces, Chile hoy día es una población que ha envejecido enormemente. Y no hay que tenerle miedo a la Asamblea Constituyente. ¿Sabe por qué? Porque algunos creen... la pregunta que le hago a eso voy. Porque la Asamblea Constituyente, los elegidos para construir, en la eventualidad del tema que hablaba Diego, de que sea solamente los ciudadanos sin los políticos, yo estoy de la idea hoy día
con una clase política legitimada que sean los ciudadanos que hagan y construyan la Constitución, los ciudadanos de Chile elegidos democráticamente. Pero ahí el invento que dicen es, no, que si se crea esa asamblea constituyente, después ellos se toman el poder de Chile. Y eso no es así. Los asambleístas culminan sus funciones cuando la ciudadanía, tú corrígeme si estoy equivocado, cuando la ciudadanía en un plebiscito legal, garantizado, no como el del 80, un plebiscito con el sistema de elecciones actuales, ojalá con voto obligatorio, sea, ¿no es cierto?, la que determine si esa constitución es la que quieren para Chile o no. Ese día culmina la labor de quienes construyeron la constitución y se termina la asamblea constituyente. No sé qué temor hay a eso, creo que es un error temerle a la democracia. Diego. Yo creo que hay dos problemas que hay que distinguir, ¿no? El primer problema es cuáles son los déficits que tiene el sistema político chileno que deben ser corregidos, y la segunda pregunta es, bueno, si esos, o digamos tres preguntas, ¿no? Esos déficits tienen que ser corregidos mediante una modificación, una nueva constitución, y cuál es la mejor forma de producir esa nueva constitución, ¿no? Ahora yo, enganchando un poco con lo que decía el diputado Espinosa, yo también diría que no hay que tenerle miedo a una asamblea constituyente, pero sí hay que tenerle respeto. Sí. Una asamblea, hay que tenerle el respeto suficiente para poder evitar lo que usted decía, ¿no? Hay que evitar que se transforme en un nuevo poder que no está sometido a una constitución, ¿no? Entonces la asamblea constituyente, por definición, no está sometida a la constitución anterior. Puede decidir cuestiones contrarias, y la idea es que lo haga, ¿no? Puede decidir en contra de la actual constitución, ¿no? Entonces hay que tener el respeto suficiente. Ahora, ¿quién tiene el deber de tenerle respeto? Es el Estado, ¿no? Es el Estado quien tiene que regular y adecuadamente la Asamblea Constituyente de forma tal de que no se vayan. Ahora, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Por definición, una Asamblea Constituyente no puede gobernar ni durante ni después. No cogobernar ni cogobernar ni legislar. Eso tiene que quedar la Asamblea antes. Constituyente tiene que quedar garantizado que solo tiene por tarea redactar un proyecto de nueva constitución, y después de esa tarea tiene que disolverse, necesariamente disolverse, ¿no? Se podrá discutir, incluso hay experiencias comparadas que incluso impiden que las personas que participaron en la Asamblea Constituyente puedan presentarse a elecciones populares con posterioridad a ella, ¿no? Y la segunda forma de controlar la Asamblea Constituyente, y esto es muy importante, es que lo que resuelve una Asamblea Constituyente tiene que estar sometido a un plebiscito. O sea, todas las fórmulas tienen... ¿no? Porque, por ejemplo, en España y en Sudáfrica, el 78 y el 96 fue con un congreso constituyente, ¿cierto? Pero eso, para que la gente no entienda, los mismos políticos construyendo la constitución. No, ese fue el caso no. Fue un congreso constituyente especial. El especial, no, estoy hablando que en otros países ha sido mixto. Porque el primer ejemplo puede ser que, por ejemplo, actualmente el mismo congreso chileno se encierran para armar una nueva constitución. ¿Y eso no ¿correcto? Yo creo que se no tendría ninguna otra fórmula. Lo que ocurrió en España en el 78, Sudáfrica en el 96, es que se arma un congreso constituyente. Una tercera fórmula... Pero el congreso constituyente es con congresistas, con la ciudadanía. Congresista elegido especialmente para esa situación, y después dejan de ser congresistas una vez que también se somete a plebiscito a la nueva constitución. Correcto. El tercer ejemplo sería la Asamblea Constituyente, con ejemplos exitosos como en Finlandia, Colombia, y otros, digamos, que para algunos no les gusta, como el caso de Venezuela. A mí no me gusta, pero bueno. Pero siempre se muestra el caso de Venezuela. Y la cuarta sería una especie de comisión de expertos, que también ha tenido ejemplos exitosos en muchas partes del mundo, pero que son un grupo de personas que también lo someten, que en el caso de Ecuador, el caso de Perú. ¿Pero quién elige a los expertos? ¿Lo elige la fuerza política? ¿Lo elige la ciudadanía? Es un acuerdo político, entiendo yo, Diego, ¿no? Sí. Pero tampoco en la vida que en Chile, creo yo, porque en definitiva, si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para que cada sector político coloque una cantidad de expertos, vamos a terminar con la misma constitución. Y lo que quiere la ciudadanía es cambio. Lo que tiene que hacer una asamblea constituyente en general es relacionarse deliberativamente con todos los grupos de la sociedad. O sea, la asamblea constituyente no concentra la representación política, ¿no? La representación es mucho más rica. Diversidad. Lo que tiene que hacer una asamblea constituyente, constituida democráticamente, es tener mecanismos de relación con la ciudadanía y con los grupos de interés y con los expertos, sin necesariamente darle poder de decisión. Mire, yo después quiero hablar con el Cerebro y Economía por los temas de las pymes, pero este es un tema que yo creo que, porque efectivamente gran parte de la clase política de la derecha, y yo por favor no quiero ser injusto, Francisco, contigo, alejaban la Constitución de los chilenos, de los ciudadanos, como que era una cosa de marciano, y la gente lo que quería era que el día a día le arregle las cosas. Y yo creo que cada día es más evidente que tienen que ver una cosa con otra, sin duda alguna.
¿Tú no crees también que están llenos de prejuicios? Porque también todos tenemos que hacer una autocrítica, uno, todos. Tú como militante de la UDI, Francisco. No, bueno, aparte de todas las posturas que se están desarrollando hoy día, no solamente en este panel, sino que en la ciudadanía, hay que analizar también cuáles son los incumplimientos que se han realizado de parte de la Constitución. Y en ese sentido, el derecho a la salud, por ejemplo, es un tema bastante pendiente respecto a una enfermedad catastrófica. Nosotros como gobierno ya presentamos las instancias para poder tener un seguro ante enfermedades catastróficas. También el derecho a vivienda, que se ha ido cubriendo relativamente, al menos en la región. Y también respecto al tema de educación u otros que son participaciones ciudadanas. Hoy día sí hay un factor declinante que es la falta de participación ciudadana, más allá de las elecciones que a mi vista son absolutamente democráticas. Tenemos que reconocer que tanto el presidente como el Congreso hoy día están validados, así como las autoridades municipales, pero sin duda falta otro esfuerzo de parte de todos de poder, digamos, tener un mayor diagnóstico, una mayor cercanía con la ciudadanía. El tema de la AFP es un tema recurrente, si uno ve cuáles son las tres prioridades en diversas encuestas, en unas y otras, los tres temas principales tienen que ver con AFP, salud y educación. En ese sentido ahí yo creo que todos los conglomerados que forman parte hoy día del Congreso tienen que hacer un mea culpa de cómo hemos avanzado o cómo tan poco hemos avanzado respecto a solucionar esas problemáticas. Pero yo no sé si quiero ser de aquí de abogado del diablo, estimado diputado. Mire, en la actual Constitución, a todo esto yo quiero decir que cuando fue yo estuve detenido esos días porque yo participé en la marcha contra la Constitución del 80 y por tanto ni siquiera pude votar, así que no tuvo mi voto en eso, así que no soy incumbente. Pero dice, el artículo 9 dice, el derecho a la protección de la salud, lo dice acá, ¿ok? ¿Eso significa que está garantizado o no? El abogado que tiene. Por eso yo apuntaba el tema. Hoy día existen en la No. Constitución ciertos temas, pero no están siendo garantizados. Y ese es Claro, un tema claro. más- O sea, es que la Constitución... Están escritos en la Constitución, Eso. están Está bien, estampados entonces, en la misma, ya. pero no están garantizados porque sobre el mismo tema constitucional, repito, y voy a darte un ejemplo que creo, Hardy puede graficar lo que esto significa. Que no va a ser un ejemplo que cause polémica, pero que quiero graficar cómo es el derecho a propiedad, cómo quedó estampado el derecho a propiedad en esa Constitución. Yo he estado en la Comisión de Vivienda largos años. ¿Ya? Y hemos luchado largos años, Francisco, Diego, para que, por ejemplo, cuando se entregan viviendas sociales para la gente que lo necesita, que es un derecho también que debe estar garantizado en la Constitución, cuando hay familias que sacan vivienda para que esta sea su segunda o tercera vivienda, que hay muchas, hay conjuntos habitacionales que se han entregado en Alerce, en otros lados, que hay 20, 30 casas que nadie las habita por años, habiendo tanta gente que necesita casa. Cuando el Servio, en todos los gobiernos, ha querido recuperar una casa, ha primado el principio del derecho a propiedad. Y ha sido imposible que el Estado recupere esa casa para entregarle al que más lo necesita. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque ese es uno de los derechos, el de la vivienda, el de la salud que tú planteas, que la Constitución, por ejemplo, en el caso de la salud, modificar a través de una asamblea constituyente, de una nueva Constitución, modificar aspectos centrales de la educación, de la salud, en el sentido de que hoy día tenemos un sistema que tiene un sistema de salud público, con todas las limitaciones, carencias que tiene, pero hoy día está también en manos privadas un sector amplio, ¿no es cierto?, de la salud de este país, que en esta misma Constitución se ampara para seguir ostentando lo mismo que está planteando Francisco en el tema de la AFP. Las AFP son una vergüenza en Chile. Y cuando hemos pretendido hacer cambios, por ejemplo, cuando el diputado Tucapel Jiménez presentó en la Comisión del Trabajo una propuesta, Diego, tú que eres abogado, presentó una propuesta en la Comisión del Trabajo para modificar la famosa tabla esta que hace que hoy día la AFP a usted, señora, a usted, señor, le calculen en 110 años su expectativa de vida, 105. 110, 105 en algunos casos. Algunos sectores de la propia derecha dijeron no, es inconstitucional, no puede presentarlo un parlamentario, y no se pudo, y no se ha podido mover nunca. Porque yo Pero allí también hay que asumir responsabilidades, que también nosotros fuimos parte del gobierno. Está bien, pero Y desde ese punto de vista, tengo que mirar para adelante porque quiero que el abogado nos explique cuáles pueden ser los tiempos. Quiero cerrar con el tema de la Constitución española para entender que en el número 128 artículo, toda la riqueza del país, cualquiera fuera el titular, está subordinado al interés general. A propósito del tema del agua, el de tema la salud, sí. Mire, Hardy, el problema es que una nueva constitución no necesariamente va a decir algo muy distinto a la que dice hoy día. Y lo Ya. que quiero decir con eso es que nuestra constitución, no voy a hablar de nuestra, ¿no? La constitución de 1980
tiene en un buen porcentaje de sus contenidos, es muy similar a otras constituciones de países democráticos, sí. ¿no? Usted tiene que entender que hay dos conceptos de constitución que tienden a confundirse en estos debates, ¿no? Uno es la constitución que usted tiene ahí escrita, Sí, ¿no? la tengo acá. Ese montón de disposiciones que está ahí. Pero la constitución material es la que rige las relaciones políticas y es la ley fundamental de una asociación política, ¿no? Que rige las relaciones políticas. Detrás de ese texto que usted tiene ahí escrito, hay una cultura, hay una ideología, etcétera, ¿no? Entonces, las palabras pueden decir algo, pero la ideología, la forma que se ha aplicado, la interpretación que se le ha dado por las instancias respectivas, ha interpretado muchas veces lo que dice la Constitución en términos distintos a lo que otros constitucionalistas hemos sostenido, ¿no? Eso ocurrió con la ley del CERNAC, eso ocurrió siempre ha ocurrido con el derecho de propiedad, siempre ha ocurrido con la titularidad sindical, por ejemplo, ¿no? Son múltiples con temas. La ley del CERNAC, que mejor ejemplo Han que está llegado haciendo Diego. a la Aprobamos una ley, constitucional. y tú que eres Ceremi de Economía, Francisco, aprobamos una ley, ¿no es cierto?, que lo que buscaba era entregarle mayores derechos, mayor atribución a los consumidores, ¿y qué pasó? La llevaron al Tribunal Constitucional. Ah. El Tribunal Constitucional se erige por sobre el Parlamento y dice, no, esta ley que se acaba de aprobar, que le daba a los ciudadanos chilenos mayores, o sea, al CERNAC, para proteger a los consumidores chilenos, le dijo, no, es inconstitucional. Porque mire, Pero Hardy, mire, lo que sí, quiero decir, sí. en todos esos casos que el Tribunal Constitucional ha decidido de tal forma, siempre hay un argumento razonable que es contrario a lo que decide el Tribunal Constitucional, porque las letras de la Constitución Es que da para está, múltiples porque interpretaciones. La mire, Constitución es muy amplia, ¿no? La Constitución dice que todos los ciudadanos somos porque libres el iguales, artículo dignos de 10, derecho. el derecho a la educación, en fin. Pero después el artículo 11 dice la libertad de enseñanza. Y no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Por tanto, efectivamente, está consagrado el derecho a la educación, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó en ese caso? En ese caso se intentó, dado que no existe la posibilidad de lucrar con la educación, una imposibilidad legal, ¿no? Está prohibido lucrar con la educación, lo que hizo el legislador fue decir, bueno, entonces vamos a prohibir que las empresas que por definición persiguen fines de lucro sean controladores de las universidades. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Eso está en contra del derecho de propiedad. Exactamente. Porque Del eso derecho lo a dijo, propiedad, Del derecho de lo propiedad. dijo el Tribunal Constitucional. Ahora, esa es una interpretación muy cuestionable incluso del derecho de propiedad, ¿no? Correcto. Yo comparto, por eso yo quise... A todo esto, Diego, en otros países igual existen tribunales constitucionales, ¿no es cierto? En otros países existen tribunales constitucionales, tienen las mismas competencias. Fíjese que el Tribunal Constitucional de Alemania tiene competencias similares al chileno, pero tiene una aprobación ciudadana histórica del 90%. Pero es que hay una diferencia muy grande, Diego. Es de las instituciones. ¿En qué consiste esa aprobación? Uno, está bien constituido, o sea, son profesores prestigiosos, no son cualquier político. No que son ahora eso, ¿no? cuoteados los tribunales constitucionales en otros países del mundo. Aquí se cuotean, lamentablemente hay que decirlo. Un sector político que está gobernando, ¿cuántos miembros del Tribunal Constitucional? Pero hoy día, claro. Francisco, eso mira, pasa. Francisco, Entonces tu ejemplo de Diego lo encuentro muy sí, bueno, sí. pero son tribunales constitucionales de expertos, constitucionalistas. Convengamos lo siguiente, las palabras construyen realidades y estamos también viviendo en tiempos en que también hay mucho de emocionalidad y deben causarse. Yo no tengo ninguna duda que más allá del conocimiento no que tengamos, hoy día trajimos, y por eso es muy bueno que esté Diego Pardo con nosotros. Francisco, te pregunto, ¿es casi sentido común asumir que este país, hasta como por símbolo, requiere una constitución nueva? Que hay un hogar común, desde el punto de vista de ordenamiento jurídico, en que nos sintamos que formamos parte de una misma casa jurídica. No sé si tú estás... No, sí, yo sí comparto la idea, yo lo dije inicialmente, el tema del origen a mí me causa escozor, por decirlo menos, y respecto a otros aspectos que hoy día están siendo demandados, también es tema reconocible. Yo, en el tema de equidad, por ejemplo, la distribución de ingresos, nosotros, si bien es cierto, no es el peor, de hecho uno de los mejores de Latinoamérica en distribución, hoy día se ha estado avanzando y ojalá que también avancemos mucho más rápido también en el Congreso respecto a cuáles son las modificaciones. Ayer precisamente hubo un acuerdo importante respecto a temas tributarios que digamos, aumenta los impuestos particularmente a dueños de propiedades inmobiliarias grandes de la región metropolitana y otros, también a predios agrícolas por sobre 600 millones de pesos, y todos esos recursos van en recaudación para la agenda social que se ha propuesto hoy día. También señalarte, y ya que está terminando este bloque, es que en la Intendencia también se está desarrollando un plan regional, un plan social regional que es importante, 10.000 millones de pesos orientados a temáticas que se han levantado en estos diálogos, y otros 10.000 que esperamos también la DIPRES nos apoye para tener cosas que nosotros tenemos como particularidad en la región. Por ejemplo, el tema de insularidad,
El tema de la ruralidad también es relevante. Nosotros, yo creo que somos la comuna de mayor ruralidad en conjunto con la región de la Araucanía, y sin duda necesitamos un trato especial como región. Muchos temas hemos levantado, en la región respecto a la tributación de las empresas. Tú sabes que tenemos concentración de un ámbito salmonicultor particularmente. Los tributos que dejan en la región, más allá de las concesiones acuícolas, también tienen que ir orientados a renta y patente, y sin duda son un ingreso que nosotros no estamos percibiendo como región. Seremi, cuando voy a sacar un poco la Constitución, una de las cosas malas que nos ocurrió estos días, el nivel de violencia y vandalismo que en nuestro sur de Chile no estamos acostumbrados. Y la prensa local nos dice que cerca de 280 MIPYMES han resultado afectadas. Que después lo hablaremos con el diputado y con nuestro abogado. Pero desde el punto de vista de cómo se está trabajando con estas pymes que han sido vandalizadas, destruidas, la cadena de pago se ha visto afectada, que es la parte sin duda muy mala y muy oscura de todo este movimiento que ha habido estos días. No, separar, esa precisamente información nuestra. Nosotros como ministerio levantamos un catastro el día 20 de octubre, que duró hasta el día lunes pasado, en la cual la MIPYME es afectada por ataques directos, ya sea en infraestructura, equipamiento o pérdida de mercadería, se podían registrar y van a ser compensadas, ese es el término, compensadas con 3 instrumentos que están alojados en Corfo y Cercotec. Nosotros tenemos casos emblemáticos aquí en Puerto Montt, pero que también están en Osorno. De esas son 138 que sufrieron directamente en vidrio, infraestructura, le han roto los locales, y lamentablemente también te sumo otra afectación, Ardi, que es la baja en el consumo. Nosotros estamos como consumidores, usuarios, con una baja en la confianza. Sin duda, restaurantes, MIPYMES se han visto afectadas. Los que sí siguen relativamente bien son los servicios básicos, alimentación y otros, de panadería, siguen relativamente bien. Hasta el mediodía. Pero los no estrictamente necesarios, lamentablemente, han sufrido con esto. También nosotros tenemos emprendedores que se dedican a la comercialización de productos del mar, por ejemplo, que están bastante complicados, y sin duda estamos articulando con impuestos internos, con Banco de Estado, con Corfo, Cercotec. Pero que mire, sobre la banca, sí. Seremi, mire, yo hoy día justamente en la mañana estuve con unos amigos que son emprendedores, tienen una empresa constructora, y me contaban que no le están asaltando, no lo están factorizando, y que la banca nos está mostrando, y este amigo me decía que pues, está en el borde de quebrar, del borde de efectivamente. Usted, yo sé que a nivel los bancos son, si existen instituciones centralizadas, son los bancos, pero tiene usted capacidad que gestionar con la gente local, ¿no? El acuerdo con los bancos se hizo el día miércoles pasado. ¿Ya? Nosotros estamos acelerando, presionando para que efectivamente se hagan efectivos estos acuerdos a nivel central. Precisamente estamos conversando con algunos emprendedores y las medidas más apropiadas van por la postergación de las cuotas con 0% hasta 3 postergaciones de cuotas, y también respecto a la flexibilización de la renegociación con tasas actuales. No olvide que el Banco Central hace ya 3 semanas bajó su tasa de interés, por lo tanto esperamos que también los bancos vean reflejado eso. Ahora, eso no es un acuerdo voluntario entre la entidad bancaria, sino que precisamente la Superintendencia de Bancos y Servicios Financieros sacó un instructivo respecto a flexibilizar estas instancias de la crisis actual. En Chiloé tuve un pequeño problema, queremos aprovechar bien al Seremi porque antes de ir a nuestra primera pausa, donde en Quillón particularmente una situación compleja, estudiantes se tomaron el camino una semana, pescadores artesanales, fuentes de trabajo estaban en riesgo, 800.000 peces vivos, en fin, finalmente eso se llegó a un acuerdo con la industria. ¿Qué pasó ahí en Seremi, en Chiloé? 4 actores, estudiantes, pescadores artesanales, la mesa social de Quillón y la municipalidad eran los actores locales. Nosotros nos presentamos con la Seremía del Trabajo, el propio Salmón Chile respecto a articular. Ahora, Ardi, esto era un tema de falta de comunicación. Efectivamente, los estudiantes tenían resquemor con las condiciones laborales de sus padres y las madres, tenían resquemor con los temas ambientales, y faltaba una conversación que acercara a la industria que genera empleo ahí en la comuna de Quillón. Por otro lado estaba la Mesa de Acción Social de San Luis del Lago, que quería escucharnos sus demandas nacionales, y eso lo articulamos bastante bien. Hoy día, afortunadamente, las condiciones son normales respecto al funcionamiento de la empresa, pero también un grupo de 4.000 trabajadores estaba demandando volver a trabajar porque la pérdida inmediata era de su fondo de producción, pero también veían con riesgo la continuidad de su... Le dije a un alto ejecutivo de una empresa salmonera, le dije, ¿sabes qué pasó? Le dije, muchos de esos jóvenes es probable que sean hijos de operarios de la empresa que tal vez nunca han comido salmón. Que tal vez nunca han comido salmón. No, va más allá de que eso, se lo mío una metáfora en el sentido del trato digno. Lo hablamos la semana pasada acá, cuando muchas veces en algunas plantas donde maquilan
a las señoras para que no salgan de la línea, le ponían incluso pañales para no ir, digamos. Tiene que ver también Que con fue un una tema. denuncia que siempre realicé. Ardi, ¿me permites 30 Sí, segundos por solo favor, sí. para referirme a algo que decía? Es el momento de las pymes, yo estoy de acuerdo con eso, hay que apoyarlas fuertemente hoy día. Si el primer gobierno del presidente Piñera tuvo un perdonazo gigante con Johnson, después ocurrió el escándalo de la Polar, que todo el país conoció, yo creo que es el momento de apoyar a las pymes, y se puede hacer con las medidas que hoy día, algunas de ellas se están implementando bien, y otras hay que ser más potentes, en el sentido de fortalecer el apoyo, porque si las pymes les va mal, nuestras regiones también se van a ver resentidas absolutamente. Francisco, yo discrepo con lo que están haciendo ustedes en el tema del pacto social y los 10.000 millones de pesos, porque es un engaño desde mi punto de vista. Una escuela cuesta 7.000 millones de pesos, una escuela, construir una escuela. De hecho, construir la escuela de Arturo de Sandre cuesta 6.000 y tantos millones aquí en Frutillar, que fue un logro que se obtuvo, ¿no es cierto?, después de una lucha social que partió con los estudiantes y los apoderados de los profesores. Entonces, decir que vamos a repartir 2 o 3 FRIL por comuna y que eso va a ayudar a solucionar los conflictos es no entender que la ciudadanía está pidiendo otras cosas hoy día. No, el tema no es reasignar, ¿cierto? No, Tenemos pero más nosotros- recursos. No, si no me pongo a eso, ojalá, ¿no es cierto?, consigan 10.000 más y todo, pero ese no es el tema que va a solucionar la conflictividad desde las regiones. Hoy día, lo que pasa es lo que tú estás diciendo, que hoy día hay un dolor que está incubado en el alma de los ciudadanos porque ven, los mismos jóvenes ven que sus padres hoy día no tienen vida, o llegan a edad de jubilar enfermos, con malas jubilaciones. El otro día recibía 3 funcionarios del hospital de Puerto Montt, 42 años, con 220.000 pesos de pensión. Entonces ellas me decían, tenemos que seguir trabajando. Yo cuido a abuelito, me decía una, yo hago el aseo, me decía otra, y eso le pasa al 80-90% de los jubilados chilenos. Entonces, no es que me pongan las medidas, yo creo que son absolutamente insuficientes, es como llamar a todos los alcaldes, concejales, decirles, mire, ¿sabe qué? Presenten 2 o 3 FRIL. Creo que no es el camino. Yo creo que el camino es que desde las regiones nos ayuden en temas mucho más importantes. Me gustaría que tú, como Seremi, con el intendente, por ejemplo, nos ayudaran a que digamos de una vez por todas, presidente, ¿sabe qué? Aquí tenemos una industria exitosísima, los salmoneros, que le ha ido súper bien en las ventas, ¿no es cierto?, internacionales del salmón. Un royalty a los salmoneros. Hoy día es el momento, ¿por qué no? Pero antes siempre se oponían. Y no se oponían solo los de tu sector político, hay que reconocerlo. También algunos de mi sector político me decían... ¿Qué significa el royalty para la industria del salmón? Aplicar un impuesto especial por todo lo que implica la actividad generada en nuestra región, con todos los daños medioambientales que han generado. Y que es un tema que nosotros se nos va a plantear al presidente en los próximos días, porque tenemos que también tener temas que nazcan desde las regiones. Los del norte están diciendo royalty a la minería. Pero diputado, discúlpeme, pero por ejemplo yo supe también, porque estos días uno conversa con mucha gente y Diego, yo creo que de las cosas buenas como comenzamos el programa es que estamos hablando de Chile, es una cosa muy buena. Me enteró por ejemplo que muchos municipios nuestros, de acá, de la región, hacen compras a Santiago, las compras por el mercado público, en fin, despotenciando lo que es nuestra propia industria local. Pero bueno, pero yo creo que por eso hablamos al principio, qué bueno debe salir de esto. Yo creo que deben salir muchas cosas, Seremi. Queremos despedirlo. Entiendo que... Despedirme del programa. Del programa, porque viene pedir una pausa, vienen más invitados. Yo entiendo que estos días están recorriendo la región, tratando de reactivar esta cosa. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto también de compartir. Yo siempre lo he dicho, esta instancia da para conocer otras posturas. La postura profesional también de Diego es bastante enriquecedora, así que... Muy enriquecedora lo de sí, Diego. Muy agradecido. Es un gran invitado. Así que vamos a nuestra primera pausa comercial aquí en Vértice TV y TV Net. Porque te preocupas de las ventas, de tus clientes y también de tus trabajadores, eres de los que están en todas. Y en BTR Negocios te entregamos las herramientas para que sigas avanzando. Para que estés más conectado, Internet Mega 400 más 2 líneas telefónicas. Y además te entregamos un call center exclusivo y servicio técnico express que va a tu negocio dentro de 8 horas hábiles. Contrata el doble pack Negocios Conectado Full a 39.990 pesos por 6 meses. BTR Negocios, vívelo hoy. Well, she's all you ever want. She's the kind I'd like to flaunt, take to dinner. And she always knows her place. She's got style. She's a lady. Oh, she's a lady. I'm talking about little lady.
¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Seguimos en Agenda Abierta para hablar desde el sur de Chile lo que está ocurriendo en nuestro país. Se incorpora al panel Kossuth Vázquez, presidente regional de la Democracia Cristiana. ¿Qué tal, Kossuth? Muy bien, Jardín. Un saludo cordial a todos los que nos siguen semana a semana. Hay una cosa que también sin duda debemos comentarla. Yo me resisto que nuestro querido sur, nuestra ciudad tan linda, esté siendo destrozada. Me resisto a vivir con miedo, porque yo creo que también nos está invadiendo un poco el miedo. Me resisto a que la intolerancia impere entre nosotros. Yo me resisto a que tengamos una sola opinión y no respetemos las opiniones distintas. Diputado, sin duda, en toda esta dinámica, con una demanda legítima, que a nadie le cabe en duda, se está imponiendo igual una agenda muy radical, que en algunos sectores de izquierda son muy indulgentes con esa agenda más radical. Recién hablábamos con el Cerebro de Economía el daño a los pequeños comerciantes, porque los ricos al final los ricos nunca andan en micro, no andan en metro, no andan en colectivo, tienen la espalda suficiente como para salvarse. Lo que estamos viviendo en nuestra ciudad del sur de Chile es bastante lamentable, diputado. Voy a poner un tema político de inmediato sobre la mesa ante tu pregunta, que es acusación constitucional o no. Porque yo soy de los que creo, contra el presidente, soy de los que creo que es un error político. Trasladar un conflicto que hoy día está en la ciudadanía, radicado en las grandes transformaciones que hemos hablado todo el programa, llevarlo al Congreso. Creo que hoy día el Congreso está deslegitimado socialmente para dirimir sobre la situación, un juicio político a un presidente que nos guste o no nos guste fue elegido por el 57% de los... Le hago una pregunta más simple, disculpe, diputado. Es que no me quiero desviar de lo que preguntaste al inicio. Es sobre eso. ¿Usted quiere que el presidente Piñera termine su mandato? Yo creo que el presidente Piñera tiene que terminar su mandato. Creo que tiene que terminarlo porque fue elegido democráticamente y él tiene que ser una contribución a salir de la crisis. El único que puede impedir que el presidente Piñera termine su mandato es él mismo. Si no es capaz de poner una agenda transformadora que haga que esta situación siga en la calle de la manera que ha seguido. Yo condeno, lo dije al inicio del programa, todo acto de violencia. No es posible que estemos destruyendo nuestras ciudades. Eso no puede ser. Eso deslegitima un movimiento social tremendamente potente. Hoy día la gente en la calle, ya lo hemos dicho, porque esto fue una olla a presión, en donde no solamente están los temas que hemos hablado acá, no hemos hablado de la corrupción, también hay molestia de la gente por la corrupción empresarial, corrupción política, ver que por un lado la justicia a los señores del Penta le da clases de ética y a un señor de una pyme de Puerto Montt que cometió también el delito de factura ideológicamente falsa, 4 años de cárcel. Está cansada de que los señores se coludan de los de la farmacia para cobrarle 10, 20 y hasta 30 veces más, el precio de los remedios a la gente que más lo necesita. Pero ¿cómo se restablece el orden público? ¿Cómo hacemos que finalmente podemos caminar? Yo creo que con reformas políticas, económicas, sociales, pero también con bueno, qué buena tu pregunta, porque yo creo que el presidente equivoca el camino cuando invita al Parlamento a que saquemos una agenda a rajatabla en full express de leyes antisaqueo, leyes anti-encapuchados, porque eso no va a solucionar el problema. Si el presidente tuviera, desde mi punto de vista, 3 ideas centrales hoy día, porque claro, algunos dicen hay que eliminar la AFP. Eliminar la AFP va a ser un proceso más largo si se llega a construir, pero hoy día, ¿qué claman los ciudadanos? Vayan a la calle, nos dicen a nosotros, ¿por qué no podemos ocupar parte de nuestro ahorro previsional a la edad de jubilar? El presidente ha dicho, voy a presentar un proyecto de ley solo en los casos de enfermedades terminales. Nosotros le decimos, oiga, eso significa que ese trabajador va a ocupar su plata en pagar su funeral, y la gente no quiere eso. Nosotros presentamos una propuesta, 40 diputados la firmaron, yo la encabecé, que dice, presidente, ¿por qué no una ley que permita que la AFP pueda, o sea, el trabajador pueda retirar el 30% de su ahorro previsional al momento jubilar? Tú me dirás, pero eso puede afectar sus pensiones. No, porque se empareja al momento que mejoras esta tabla odiosa de los 110 años de expectativa de vida que te da la AFP. Lo segundo, yo digo, mejorando la tabla, ¿por qué no pensar en el Chile
de 3-4 años más. ¿Y por qué el presidente no dice? No va a haber en 3-4 años más, y lo dejamos establecido hoy día por ley, una pensión básica solidaria que hoy día está en 105.000 pesos, que sea inferior al sueldo mínimo. Si no se logran anuncios concretos, fuertes y potentes como ese, lamentablemente no vamos a salir de esta crisis. Pero mire, no quiero dar la palabra a Cossul sin duda y a Diego, pero diputado, usted que está en el... ¿Usted no tiene la impresión que hay algunos sectores que aunque se le prometa o se le anuncie lo que sea, no están por aceptar nada y por seguir con una agenda más radical? Esos sectores tienen que cumplir ante la ley, ¿no es cierto?, lo que establece hoy día la legislación chilena. Hoy día no necesitamos más leyes anti-encapuchados, más leyes anti-vándalos, si hoy día hay que aplicarla. Ahora, lo que importa también es que las fuerzas policiales tengan un comportamiento adecuado a los tiempos y a los estándares democráticos, y eso tampoco ha ocurrido. Entoneste yo no quiero llevar este debate al tema de los derechos humanos, que yo, ¿no es cierto?, tengo una vinculación tremenda y profunda con ellos, y los he protegido, los defiendo y condeno a estas fuerzas policiales que incluso en cuarteles han cometido actos impropios. Pero a los vándalos hay que aplicarle la rigurosidad de la ley. Aquellos que andan destrozando las ciudades hay que aplicarle la rigurosidad de la ley, porque no podemos permitir en democracia ni saqueo, ni destrucción de la propiedad pública ni privada. Diego, ¿cuál es el actuar de la fuerza pública, por ejemplo, en países como Alemania, en la cual estudiaste? Porque sin duda, si algo está garantizado en Alemania, el derecho a expresar y a manifestarse, pero por otro lado hay grupos que están proscritos por la ley, en fin. ¿Cómo es el actuar de la fuerza pública en situaciones de desmadre público? No, en general las fuerzas públicas están sometidas a los mismos requisitos y obligaciones que no solo rigen en Alemania, sino que provienen del derecho internacional de los derechos humanos y de la forma como se trata la protesta. Hay que explicar en primer lugar que la protesta y la manifestación, la libertad de expresión son derechos constitucionales. Eso tiene que posibilitarse. Aquí muchas veces se habla con ambigüedades respecto a la protesta y a la libertad de expresión como si requiriera una autorización previa del Estado. No, eso no es así. Lo que puede hacer la policía en principio es coordinar la protesta ciudadana de forma tal de que genere menos inconvenientes. Hay inconvenientes que genera la protesta que son evidentes y necesarios por el solo hecho de ser, o sea, si protestan por una calle y la calle termina sucia, esas son cuestiones que son parte esencial de la protesta, digamos. No se puede vandalizar, o sea, no se puede criminalizar eso, ¿no? Y usted mencionaba, quiero referirme a un par de cosas que decía el diputado Espinosa, tratando de hacerlo desde un punto de vista académico. Yo no soy quien, a mí nadie me eligió para determinar la oportunidad política de acusaciones constitucionales. Lo que yo quiero explicar es en qué consiste la acusación constitucional desde el punto de vista de la Constitución, ¿no? La acusación constitucional persigue la responsabilidad jurídica y política de las altas autoridades del Estado, ¿no? Es una acusación que es parte de las facultades de fiscalización de la que goza la Cámara de Diputados. Está consagrado eso. Está consagrado, es una vía institucional, está establecida en la Constitución con detalle. Otra cosa es la viabilidad o la pregunta política es si es viable, si uno tiene los votos, cuál es la oportunidad para presentarle. Ahora, parte de la regulación de la Constitución establece las causales por las cuales se puede acusar y establece también los plazos y la oportunidad para presentar esa acusación. El plazo en el caso del presidente, como alta autoridad del Estado, es durante su mandato hasta 6 meses después que termine. Y a los ministros de Estado también. Y a los ministros de Estado también, ¿no? Y las causales son, no, voy a decirlo al revés, ¿no? Lo que se ha producido en Chile en este último tiempo, y nosotros como académicos nos hemos posicionado claramente en contra de esto, con declaraciones públicas, etcétera, es una violación masiva de derechos fundamentales, derechos constitucionales, ¿no? El derecho que están establecidos en la Constitución. La libertad de expresión, la libertad de protesta, la libertad de locomoción, la libertad de reunión, ¿no? La indemnidad física. Hay querellas impuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí. Hay más de 150 casos de apremio ilegítimo. Hay casos de apremios sexuales, ¿no? Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, apoyado por otra institución, ha presentado esas querellas, ¿no? Si la acusación constitucional no está establecida en la Constitución para perseguir ese tipo de situaciones, francamente, si me pregunta a mí como profesor, yo no sé para qué está. Si la acusación constitucional no es la vía institucional para perseguir ese tipo de responsabilidad política, nosotros lo vamos a perseguir. Yo se lo digo así. Es otra cosa si es que sea necesario hoy día. Lo que quiero explicar es que la acusación constitucional está establecida precisamente para ese tipo de casos, ¿no?
tanto en el caso del ministro Chadwick como en el caso del presidente, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, ahora, otra cosa es que se condene o se absuelva, etcétera, viabilidad, otra cosa es lo que resuelva el Senado, ¿no? O sea, eso tiene que resolver, ¿no? Es la pertinencia de si es bueno o no, si es necesario o no, porque al final del día los países, después de estas explosiones sociales, porque han ocurrido, ocurren y volverán a ocurrir en el mundo, es que finalmente los países deben encontrar un cauce en que haya una convergencia para que salga algo mejor. Mira, a ver, varias cosas. Yo estuve escuchando tras de cámara también antes de ingresar aquí al Z a compartir con estas estrellas. Una de las cosas que a mí me preocupa de sobremanera es que cómo se está conduciendo este problema. Yo creo que quien tiene que conducir la salida hoy día es el gobierno y es el presidente Piñera. Yo creo que el presidente Piñera está mostrando claramente que no tiene ningún interés en abrirse a lo que es la protesta legítima de la ciudadanía. No tiene ningún, él dice, yo escuché, no he escuchado nada. Y si ha escuchado, hace oídos sordos. Los anuncios que hizo ayer, en definitiva, van en la única dirección de querer seguir criminalizando este movimiento. ¿Sí? Porque eso no es otra cosa. Mira, y yo me quiero hacer cargo de un tema que tiene que ver con lo que está pasando en Puerto Montt. Y se lo digo también al presidente Piñera y a todos los que representan sus intereses. Hoy día nosotros estamos siendo vandalizados en esta ciudad. Y eso es real. Los comerciantes pequeños, los emprendedores de esta ciudad la estamos pasando pésimo. Y la estamos pasando pésimo a consecuencia de un daño colateral. Porque hoy día a quienes están atacando es a los bancos, a las ISAPRES, a las AFP. Y lo están haciendo de manera sistematizada en la ciudad. Y a todas estas empresas, a las farmacias también. ¿Ah? Y el daño colateral, ¿cuál es? Que en definitiva nosotros, los pequeños empresarios, los que somos, los que nos ganamos la vida con harto esfuerzo en el día a día, hemos visto cómo el temor se apodera en definitiva de nosotros, porque no sabemos si mañana nuestro negocio va a estar desvalijado o no va a estar desvalijado, o de repente resulta lo que hemos tratado de hacer un esfuerzo adicional por involucrarnos en otro tipo de negocio, con harto esfuerzo, con todo lo que el sacrificio que eso significa, vemos cómo nuestras propiedades están siendo vandalizadas. ¿A consecuencia de qué? De que el ataque no es al propietario, sino que es al negocio, al tipo giro, como ya se lo mencioné hace un rato atrás. Lo que quiero señalar en definitiva hoy día es que el presidente Piñera tiene que hacerse cargo del problema de este país. No vamos a salir de esto si sigue anunciando, si sigue haciendo anuncios como los que hizo ayer. Si sigue haciendo anuncios como... perdón, déjame terminar un ratito, por favor. ¿Del vandalismo? ¿Él está tirando las piedras, dices tú, no? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que él no está disponible para descomprimir el escenario, para descomprimir la situación. ¿Cómo paramos el vandalismo? Una de las cosas que tiene que... él tiene que hablarle a los millones de chilenos que se... ¿Cómo paramos el vandalismo con su déjame decir. Él tiene que hablarle a los millones de chilenos que se están movilizando y que nos están tirando piedras y nos están vandalizando. Y él no le está hablando a esos chilenos. Porque el día que le habla a los chilenos y le entregue soluciones concretas en lo inmediato, en el mediano y en el largo plazo, soluciones concretas, muchos de esos chilenos que hoy día se movilizan van a retirarse para sus casas porque van a ver que las peticiones, van a ver que el movimiento en el cual participaron fue escuchado. Y estos vándalos, a los que estamos haciendo la convención, van a quedar aislados. Exacto. Es la forma de hacerlo. Si la idea es seguir reprimiendo, si la idea es, o si la finalidad es mañana volver a sacar el ejército a la calle, va a ser una situación que va, en vez de contribuir, va a venir a profundizar la crisis. O sea, uno puede compartir esto, pero a mí me da la impresión que nuevamente los partidos centro-izquierda relativizan la violencia brutal que ha habido estos días, y por eso, digamos, están como están en la encuesta, en el fondo de la tabla. Porque al final, diputado, ¿cómo se para el vandalismo que está hoy día, efectivamente, como dice Cosut, causándole mucho daño en nuestro sur de Chile? Pero te lo dijo Cosut y lo planteé con otras palabras yo. Yo dije, esto no, lamentablemente, si el presidente sigue actuando erráticamente, no sigue escuchando, no entrega al país una agenda transformadora de verdad, no los maquillajes y las migajas que le ha ofrecido a los chilenos y chilenas, esto lamentablemente no va a parar y se van a seguir aprovechando ese minúsculo grupo de vándalos que en una concentración es de miles de personas en Puerto Montt, porque lo mismo que cuenta Cosut acá, me lo ha dicho la gente del barrio Lynch en Osorno, la gente que tiene su pyme en el centro de Osorno y en otra ciudad, Puerto Vara mismo. Entonces, tiene que haber una agenda transformadora. Y quiero responderle en esta parte a Diego, no responderle, sino que hacer un comentario respecto a lo que él decía. Yo soy de los que creo que las acusaciones constitucionales son un instrumento, obviamente que están validados en la Carta Fundamental de un país,
pero tú las tienes que aplicar cuando tienes viabilidad política. Y eso es lo que he dicho yo. Yo no estoy dispuesto para darle credenciales democráticas a un presidente, como el presidente Piñera, que lamentablemente ha encabezado un gobierno que ha vuelto a tener a los militares a la calle de la manera violenta que lo han hecho. ¿Qué va a pasar con una acusación constitucional donde no están los votos de antemano? Que él se va a querer mostrar ante el mundo como una persona que fue a un juicio político en Chile y fue absuelto políticamente en Chile. Yo no me presto para eso, pero sí voy a ser el más férreo defensor de la acusación constitucional del ministro del Interior que encabezó este proceso, que fue el ministro Chadwick, que tiene responsabilidad, como tú lo decías muy bien, Diego, 6 meses posterior a dejar el cargo. Y no se descarta que este ministro, que tiene la carita de buenito y todo, que está actualmente el señor Blumen, el día de mañana va a tener que pagar los mismos pecados de su gobierno, porque el ministro del Interior es el encargado del orden y seguridad, y tiene una responsabilidad política directa sobre lo que está pasando en estos momentos. Diputado, ¿cómo su relación estos días? Porque siempre las crisis son buenos momentos para nivelarlo, tomar el pulso de los liderazgos, ¿cierto? Su relación con las autoridades regionales, por ejemplo, ¿cómo evalúa usted? ¿Ha conversado usted con el intendente Jürgensen? Estuvimos, ¿no es cierto?, en esta reunión que organizó el intendente y le hemos hecho entrega, ¿no es cierto?, de un documento donde dan propuestas como la que yo le he planteado a usted en este panel. Royalty Salmonero, que nos apoye, ¿no es cierto?, que fue una propuesta que José Vázquez ya había exteriorizado como presidente y vocero de la oposición en la región en estos días, porque creemos, ¿no es cierto?, que no es un oportunismo decirlo hoy día. No tuvimos nunca el apoyo político antes, el 2001, 2002, si no me equivoco, el 2007, Camilo Escalona presentó un proyecto que lo presentamos juntos para el tema del Royal de Salmonero. No había apoyo político. Le he planteado en este documento al señor intendente que las medidas no pasan por entregar 10.000 millones de pesos para que se los repartan las 30 comunas en 2 FRIL, que son los fondos regionales de inversión local, Diego, que son proyectitos de 70 millones de pesos cada uno. Eso es lo que está ofreciendo. Por eso di el ejemplo de la escuela. La relación de respeto, pero ha sido errática también la conducción de esta región. Esto partió mal acá cuando el intendente le hizo caso a un senador, ¿no es cierto?, pinochetista como Moreira, de que saque a los militares a la calle cuando no habían habido desmanes aquí en Puerto Montt todavía, ni en Los Hornos. Después de eso se provocaron los desmanes en ESAL. El único desmán que había habido en Puerto Montt había sido el de la famosa pileta. Lo he dicho en todos los canales que me han entrevistado, porque ahí también hay un dejo de indignación ciudadana con esa pileta que costó más de 1.000 millones de pesos. Mira, perdón, una cosita, Harry, sin ir más lejos respecto a lo que está diciendo aquí el diputado, también el otro día hay un esfuerzo que hizo ahí un servicio del Estado, el FOS en este caso, de reunir a varias ONG, y una de las cosas que se plantea y se dice, mira, 20.000 pesos van a ser un verdadero alivio para los jubilados en este país. O sea, tú me vas a perdonar, pero si alguien quiere de verdad solucionar un problema de esta naturaleza, tú no puedes pretender decir que con eso tú les alivias y le solucionas el problema a la vida de 900.000 jubilados. Yo creo que hoy día lo que queda, la impresión que queda definitivamente es que pareciera de que cualquier cambio estructural que se quiera hacer va a afectar en definitiva los intereses de los que gobiernan hoy día y no están disponibles a hacer eso. Y yo creo que la salida va por ese lado, no por otro. ¿Tú sabes cuánto, o Diego, cuántos miles de chilenos viven con sueldo mínimo hoy día? Es casi 1 millón de chilenos que viven con sueldo mínimo. 301.000 pesos, que si le sacas lo imponible quedan 240.000. El gobierno dice 350. Los grandes anuncios, pero no dice que son 289 en la práctica. Diego, todos sabemos lo que cuesta lo que es el costo de la vida acá en el sur de Chile y en el resto del país. Diego Pardo, tal vez la presidenta Bachelet tuvo una buena intuición cuando intentó implementar lo que fueron los cabildos, que de hecho hoy día están siendo recogidos, incluso están... Paradojalmente. No quiero meterte en política, pero hay que hablar de política, Diego. Tal vez no estuvo tan equivocada la presidenta Bachelet, y yo también lo digo autocríticamente, que fui tal vez más crítico, cuando el análisis del informe del PNUD del año 2011, por ahí, se demostró la enorme desigualdad y trató de impulsar reformas estructurales, pero para efectos tuyos, ese intento de hacer una nueva constitución fue un buen inicio de algo que pudo haber terminado mejor. Bueno, desde luego a mi juicio era un intento que iba en la dirección correcta, sobre todo en la intención que tuvo de organizar los cabildos comunales, regionales, etcétera, ¿no? Hay un proceso muy bien estructurado y una experiencia que también se podría replicar y quizás una experiencia que también se ha estudiado en el extranjero, ¿no? Porque es una experiencia interesante. El problema que tuvo, ¿qué se hizo con todo eso que hubo? Todos los documentos que se generan en esos cabildos, el gobierno de Bachelet generó una especie de manual de cabildo, ¿no? Entonces eso conducía a las discusiones que se presentaban en los cabildos
se tomaba un acta de esos documentos y se enviaban a un grupo de... a la comisión que a la encabezaba comisión Patricio Zapata. Exacto, a la comisión que encabezaba Patricio Zapata, donde estaba Jan Bosellur y otros, creo que eran 11 o 12 comisionados que estaban encargados de sistematizar los resultados de estos cabildos y generar un documento que sistematizara los resultados. Eso quedó, para nuestro auditor, eso quedó, nuestro televidente, que eso quedó guardado en alguna parte. En la biblioteca del Congreso. Se supone que eso quedó guardado en la biblioteca del Congreso, Y en la Biblioteca pero Nacional. también se supone que siguiendo lo que decían esos cabildos, se generó un proyecto de nueva constitución que Bachelet presentó 5 o 10 días antes de... No, ahí yo tuve un matiz de diferencia con Diego, porque yo leí el otro día una entrevista a Pato Zapata. ¿Ya? Y Pato Zapata se quejaba amargamente porque después de haber conducido este proceso, haber estado a cargo de la comisión que se hizo cargo del proceso de los cabildos y las consultas ciudadanas, finalmente, y él lo señala en su entrevista, dice, mira, al final, desde La Moneda salió un proyecto que se fabricó entre gallo y medianoche y que se presentó al Parlamento Para cumplir. al final, para decir, mira, aquí está el proyecto, pero que no tenía nada que ver con las conclusiones a las que había llegado la comisión después del trabajo que habían realizado. Claro. Porque en el caso de Francia, que también se ha hablado mucho estos días, lo que hizo Macron, también hizo cabildo, o conversatorio, ¿no?, por todo Francia, y allí él encargó a empresas, hubo cerca de 1.800.000 y tantas mil sugerencias, propuestas, en fin, y contrató una empresa que analizaron toda la información, sistematizaron todo, y eso se fue al Parlamento. Porque diputados, porque hoy día están habiendo cabildos autoconvocados, están habiendo conversatorios, que el propio Diego Pardo estudia encabezando en la Universidad Austral, que nos puede contar después la experiencia. Fíjate por lo que está pasando estos días, yo creo que la resolución que tomaron los alcaldes de Chile ayer va a ser importante como un ejercicio bueno, porque yo creo que va a haber una alta movilización. Fíjate, Diego, que dentro de todo lo que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet, dentro de todos estos cabildos, si no me equivoco, fueron 200.000 chilenos nomás que participaron. Sí, pero igual es harto. De estas reuniones autoconvocadas. Entonces yo lo que creo es que lo que va a ocurrir el 7 y 8 de diciembre, si todos estamos dispuestos a aquello y no empieza el boicot que pueden empezar a implementar algunos para que no se realicen de cualquier lado, lo que importa es que haya una alta participación de chilenos que, independiente que no sea vinculante lo que va a ocurrir ese día, porque no está establecido en la ley, en la Constitución, el que se pueda realizar, va a ser un ejercicio democrático que creo yo va a ser interesante. Y si hemos tenido en las marchas, el día de la marcha de Santiago hubo 1.200.000 santiaguinos marchando, pero nadie dijo que en todo Chile marcharon más de 5 millones de chilenos, porque en la región aquí tuvimos marchas espectaculares. Si ese día tenemos una participación de millones de chilenos apoyando la idea en los municipios, va a ser un muy buen ejercicio para decir la línea de conducción de lo que quiere, porque este gobierno no quiere entender ni escuchar, ellos están cegados. La UDI en particular es más reaccionaria a cualquier cambio. RN se abre a discutir, incluso ellos creo que están dispuestos, Diego, ya que tú tocaste el tema en el bloque anterior, ellos están dispuestos a esto de las no asamblea constituyente, pero sí una asamblea mixta que involucre, ¿no es cierto?, parlamento y constituyentes. Yo que no era, mira, también fui, y en este mismo panel alguna vez lo dije, yo no estoy de acuerdo con lo que ocurrió en Venezuela, pero Venezuela es el mal ejemplo de la asamblea constituyente. Y hay que ir por muy buenos ejemplos de asamblea constituyente de países en el mundo que han tenido a través de una asamblea constituyente procesos de democratización de sus sociedades muy importante. Yo voy por esa línea. Sí, yo creo que aquí también ha habido un interés por demonizar la Asamblea Constituyente. O sea, también he escuchado sobre otro atrás. Es cierto, aquí alguien me parece que lo dijo Diego, tienen principio y tienen fin la Asamblea Constituyente. Se disuelven una vez que se ha parido la Constitución, la nueva Constitución, después de un proceso largo de discusión. Y no como en Venezuela, que al final el constituyente se quedó como una institución más y hoy día actúa de manera paralela al Congreso, al Parlamento. Justamente eso, mire, usted está diciendo, especialmente COSUR con el diputado Espinosa, están diciendo, no da la respuesta adecuada, entendiendo que la respuesta en todo orden económico, político, tiene sus tiempos. Porque, por ejemplo, quiero preguntarle a Diego, ¿cuánto tiempo debiera demorar, por ejemplo, una nueva constitución? En el proceso, una asamblea constituyente. Tiene que partir el plebiscito, ¿no? Bueno, es que porque hay 2/3, en fin, o sea, no hay ninguna regulación ni internacional ni nacional de tiempo ni que diga lo que hay que hacer, ¿no? Lo que tenemos son las experiencias que existen. Lo normal es que una asamblea constituyente al menos trabaje 6 o 8 meses y pueda extenderse incluso durante 1 o 2 años. Pero antes de eso, esta constitución requiere 2/3 del Senado, o del Senado, del ¿no? Senado, de la Cámara. Para reformar la Constitución se requieren 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Sí. Para que,
Pero después se requiere... Y para eso pero requerimos antes de eso viene- votos de sectores de la derecha, para poder modificarlo. Porque si no hay voluntad por parte de la derecha, no basta con que el presidente diga que hay una nueva constitución, no sé, Diego, para hacerlo bien didáctico con nuestros televidentes. No, es precisamente así. O sea, cuando se establecen este tipo, la Constitución afirma que el proceso de reforma constitucional requiere los votos favorables tanto de todos los, o sea, del 2/3 de los senadores y 2/3 de los diputados en ejercicio para modificar ciertos capítulos, para modificar otros son 3/5 de los diputados senadores en ejercicio. ¿Qué significa eso? Que cuando el Congreso, los diputados o los senadores quieren decidir algo, tienen que preguntarle al tercio más uno, en ese caso, ¿no? O sea, 2/3 significa que 1/3 tiene un derecho de veto, ¿no? Pueden evitar que los 2/3 decidan modificar la Constitución, ¿no? Y ese es uno de los principales candados o cerrojos, como dijo un colega mío, de la Constitución. Porque eso ¿no? puede entrampar un tiempo, porque incluso el presidente podría decir, cambiemos la Constitución, pero si sus parlamentarios Hay parlamentarios, fíjate que la UDI y Evópolis están absolutamente cerrados a cambios constitucionales. Lo digo con mucho... A mí me sorprendió por Evópolis. Ah, mira. Sí, están cerrados absolutamente y sectores de RN están más abiertos a poder dialogar para llegar a un proceso, ¿no es cierto?, constituyente. Diputado, mire, es probable también que tengamos que cambiar el sistema político. Hace poco, el año pasado, vimos en España una crisis política, en fin, y ya existe lo que se llama la moción de censura, ¿cierto? Eso también requiere reforma constitucional. Espera, una moción de censura, importante, pero si un gobierno funcione y se convoca nuevas elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera se descomprime el ambiente político-social, no teniendo mayoría, en este caso en las Cortes, en el caso chileno sería en la Cámara. Y eso es un régimen ya semipresidencial. Es probable que vayamos pensando igual en crear un nuevo sistema político. O sea, la nueva constitución debiese establecer la posibilidad, ¿no es cierto?, de que ante una crisis social y política de la envergadura que estamos teniendo hoy día en Chile, un presidente, respondiéndole a ese amor que el presidente Piñera dice tenerle a su país, como lo tenemos todos, diga, ¿sabe qué? La situación política social amerita, ¿no es cierto?, que haya un proceso de adelantamiento de elecciones, no solamente del gobierno, sino que también del Parlamento. Hoy día no existe esa herramienta. No existe porque descomprime no sé si soluciona los problemas, pero descomprime socialmente en un momento de convulsión como este. Pero hoy día, repito, tampoco un presidente de la República tiene esa facultad para llamar. Y para eso tiene que haber, repito, una reforma constitucional que choca con lo mismo que tú estás planteando y que Diego aquí ha reafirmado. Claro, pero eso sería una reforma, o sea, un nuevo sistema político, ¿no? Porque la moción de censura y los votos de desconfianza son instituciones propias de los regímenes parlamentarios. Pero es que hacia allá hay que migrar. Ahí está la discusión de otro tipo. Claro, lo que estoy planteando, yo me estoy adelantando, yo supongo que vamos a tener constitución. Porque mire, la historia es buena. En el año 1859, cuando gobernaba Manuel Montt, hubo un levantamiento de Pedro León Gallo allá en Copiapó porque quería una asamblea constituyente. O sea, estos temas han estado presentes. ¿Por qué lo hizo en su minuto desde el norte? Porque tenemos la constitución del 33, era muy rígida también, era muy centralista. Por lo que decía Diego, todas las constituciones nuestras, no solo la del 33, la del 25 también, nacieron en sistemas políticos bastante, en esos años, hegemonizados por el poder, yo diría... No, y la experiencia histórica, la experiencia histórica constitucional chilena es una experiencia de regímenes presidencialistas. ¿no? Y no solo eso, sino que también han sido anemanados en procesos muy acotados, en donde el nivel de participación es muy reducido. Entonces, evidentemente que eso hoy día ya en Chile ya no es un tema que pudiera resistir ningún análisis. Yo creo que hoy día lo que necesitamos es que la constitución que vaya a surgir es una constitución que tiene que surgir de un proceso de liberación importante en donde participen muchos chilenos, y ahí tendremos que ver cuáles serán los mecanismos, y sin excluir tampoco la Asamblea Constituyente, porque yo creo que nos hemos dedicado durante estos últimos años a demonizar la Asamblea Constituyente y siempre concentrándonos en Venezuela. En circunstancias que es un muy buen mecanismo que bien implementado puede operar muy bien y puede generar como resultado una constitución bastante más adecuada a los tiempos que corren hoy día en Chile. Esta constitución, como lo dijimos al inicio, en el primer bloque, ha excluido una buena parte de los chilenos porque fue construida por una minoría. Entonces aquí no están representados de buena manera el mundo indígena, por ejemplo, no están representados los movimientos, ¿no es cierto?, de diversidad sexual. Entonces una constitución nueva tiene que ser una expresión fidedigna de la sociedad que tenemos hoy día. Y eso es lo que tenemos que... Pero usted convendrá conmigo, diputado Espinosa, que un temor de una parte importante de los chilenos es que, lo que dije al principio, es que tengan temor, comillas, que una asamblea constituyente sea cooptada o sea tomada por los sectores más radicales, los que participan. No, pero usted entenderá que es una preocupación legítima. Yo lo encuentro valiosísimo que haya un programa de este tipo que permita erradicar esos temores, porque aquí no lo está diciendo un político, lo dice
un doctor, ¿no es cierto?, como Diego, en materias constitucionales, en donde dice, las reglas del juego tienen que quedar claras de antemano, y el Estado tiene que garantizar que las reglas del juego que diga, mire, ¿sabe qué? Los señores que van a ser los constituyentes van a tener estas facultades, pero también van a tener estas restricciones. Y por lo tanto, el momento que se crea la nueva constitución, se disuelve esa asamblea constituyente, y hay muchos países lo que han hecho, cuestión que yo considero que es bastante antidemocrática en algunas cosas, no sé qué opinas tú, Diego, pero que dicen no pueden participar, yo diría no pueden participar del proceso inmediatamente siguiente a la nueva constitución desde el punto de vista electoral, digo yo, porque también dejarlo a per sécula, que nadie más pueda, tiene que ser al periodo que sucede a la nueva constitución eleccionaria. Diego, una pregunta. Por ejemplo, ¿qué cosa tiene de negativo la Asamblea Constituyente de Venezuela? No, la última Asamblea Constituyente de Venezuela lo que hizo fue, después de convocada y configurada, se tomó el poder. Y eso no puede ser. Es que es un temor. Bueno, pero y empezó a actuar como el legislador. Porque las reglas del juego no estaban en ese estado, no quedaron garantizadas, porque el gobierno de Maduro lamentablemente no es un gobierno de democrático. Entonces hagámoslo con. O sea, es que es un temor que pueden tener. Esa Asamblea Constituyente se creó para crear una nueva constitución, ¿correcto? Y fueron elegidos por los ciudadanos. Y ellos se toman el poder y ellos quedan finalmente como parlamento, quedan como constituyentes, Diego, ¿no? Actuar paralelo no, ellos al Parlamento. actuaron, en principio estaban convocados para actuar en paralelo solo creando la nueva constitución, que como límite. debe ser, pero ellos empezaron a, dado que había oposición política en el Tribunal Constitucional y en el Congreso, en el Parlamento venezolano, actuaron en contra del Parlamento. ¿Y cómo se evita eso, Diego? No, teniendo, como decía el diputado, teniendo las reglas claras desde el principio, ¿no? Ahora, ¿cómo se evita eso también? Con cultura democrática. O sea, si usted tiene 5 millones de protestantes en la calle frente a una constitución que está aprobada y que es vigente hace mucho tiempo, y la respuesta que se da a eso es generar una asamblea constituyente con configuración democrática, y ya no tiene esos 5 millones protestando en la calle, lo más probable es que esos 5 millones estén de acuerdo con la configuración que se hizo, ¿no? O sea, o se lo digo al revés, si nadie protesta frente a una asamblea constituyente, lo que pasa es que aquí no hay que tenerle miedo a la protesta, ni a la crítica, ni a todo. A la asamblea constituyente, como dije, hay que tenerle respeto. En el caso de Finlandia, que fue una asamblea constituyente, fue después de la crisis económica, de corrupción brutal, de la clase política de Finlandia. Y que allí se fueron todos, literalmente. Y a partir de eso, el año 2009, el 2010... Por eso yo comparto con Cosú que no hay que demonizar. Porque ese ejemplo, ese mal ejemplo, ese pésimo ejemplo de Venezuela, no forma parte ni del 10% de lo que ocurrió con la Asamblea. Ahora, yo creo que va a haber un anticipo. Yo creo que esto de los que los municipios hayan tomado el acuerdo que tomaron ayer, de llamar a un plebiscito en cada una de sus comunas, va a ayudar muchísimo aunque no sea deliberante, va a ayudar mucho a descomprimir también el ambiente, porque va a ser un proceso, o por lo menos el punto de partida, un proceso de participación que hoy día la ciudadanía necesita. Y si, como hemos hablado y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, queremos encauzar esto de manera institucional, bueno, en buena hora que sean los municipios los que se hagan cargo, porque yo creo que, como sea, están bastante menos deslegitimados que el Parlamento. Mire, antes de ir cerrando este nuevo programa Agenda Abierta, efectivamente veníamos hablando de la Greta Thunberg, veníamos hablando de cambio climático, veníamos hablando de crisis hídrica, y ahora, Diego, diputado Cosú, estamos hablando de otros temas que a veces eran más lejanos, pero que sin duda es necesario, porque las cosas en Chile están cambiando rápidamente. Aquí se requieren liderazgos fuertes, nítidos, claros, empáticos con la ciudadanía, y unas cosas también encauzar bien constitucionalmente los temas. Profesor, doctor en Derecho, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto. ¿Qué tal los alumnos estos días? ¿Están activos? ¿Están interesados? Están interesados, están activos, sí. ¿Sí? No están en clase, pero eso no significa que estén encerrados en la casa. Parece que andan bien activos. Sí. Y además nuestro profesor, nuestro invitado hoy día es de la Universidad de Chile, así lo que es una cosa muy buena, porque una de las demandas que tienen también los ciudadanos es que la U de Chile se mantenga en la primera división. Diputado Espinosa, muchas gracias. Sí, despedirme, primero darte las gracias, orgulloso de haber estado en el panel con un doctor como Diego, que es experto, ¿no es cierto?, en materias constitucionales, con COSUT, y en el anterior panel con el CEREMI. Hay que seguir trabajando, avanzando. Yo diría que, mira, COSUT, te lo digo con mucho aprecio, la deslegitimación de la política tiene también sus caracteres individuales. Yo, por ejemplo, andaba en las calles de mi ciudad y de mi distrito en estos días y la gente se me acerca para decirme que sigamos luchando y avanzando, ¿no es cierto?, los temas que ellos están demandando.
Porque el que se tiene que sentir deslegitimado en la política es el que ha actuado mal, el que ha recibido financiamiento ilegal, el que ha cometido actos de corrupción. Ese yo creo que tiene que estar deslegitimado hoy día. Y nosotros tenemos que ser capaces, en este momento de crisis que estamos viviendo, de aportar propuestas. Y yo me he dedicado en estas 3 semanas de crisis a aportar propuestas, lo hemos conversado largamente. Así que muchas gracias por la invitación. Cosur, muchas gracias. No, muchas gracias, y invitar a la ciudadanía para que participe. Esta consulta que se viene, este plebiscito que se viene, que va a ser canalizado a través de los municipios, participen. Es una buena oportunidad para poder expresar opinión y aunque no sea vinculante, por lo menos tener la tranquilidad de que por ahí puede empezar a reencauzarse un proceso que todos queremos que finalmente encuentre cauce y se institucionalice, porque de otra manera la situación se va a volver cada vez más compleja. Y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, el esfuerzo que hacemos todos los fines de semana de hablar con muchísimo respeto, con espacio de tolerancia, desde la capital regional para todo el sur, para toda la región de los lagos. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana, días bien bonitos, así que aprovechemos también los días de sol que vienen al sur de Chile. Muchas gracias.